Gracias a todos. En breve ya iniciamos porque son las 18, pero bueno, vamos a esperar un ratito para dar tiempo a aquellas personas que no pudieron conectarse, que a veces está costando el tema internet. Hoy estoy muy contenta de darle la bienvenida a María Elisa Fariña, que ya nos acompañó en alguna jornada anterior, creo que fue 2015 o 2016, no recuerdo, con este tema que, bueno, es bien farmacéutico, me encanta esto de la farmacovigilancia y ojalá podamos copiar un poquito tu ejemplo, Mary. Ahora nos vas a contar bien cómo fue que implementan los grupos. O quieren o a la fuerza, pero me parece genial. Un segundo que me abrieron una puerta. Ahí está, mil disculpas. Bueno, María Hola fue María. residente. Sí. No, para saludarte. Ah, ¿cómo estás? ¿Ya Sí, te sí. silenciaste? Bueno, bienvenida María, me alegra mucho que estés con nosotros esta tarde, la verdad, buenísimo. Bueno, te voy a presentar, para aquellos que no te conocen, María fue residente del Hospital de Clínicas y allí sigue trabajando como farmacéutica clínica y está a cargo de las residencias también en el Hospital Universitario, en el Clínicas, y ella además es especialista en farmacia hospitalaria y también trabajan en una guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, creo que en el área de Reconstitución, y además es jefa de TP de la Cátedra de Farmacia Clínica. Un honor tener a mi compañera, hoy la presentamos a María, que nos va a hablar sobre este tema que la verdad creo que todos en cada uno de nuestros lugares deberíamos hacer más cantidad de reportes, ¿no? ¿Es así, Hola María? a todos. ¿Cómo andan? Primero agradecerte por la invitación, a FAM, a vos y a Anto, que fueron los que me convocaron. Una corrección antes de... Yo no estoy a cargo de las residencias en el hospital, trabajo Ah, con los residentes y sobre todo en farmacovigilancia, mano de obra, porque son los que más aportan, pero no estoy a cargo de las residencias formalmente. ah, pensé que en el hospital ¿Querés que estabas empecemos también ahora? que tenías a ellas No, acá. no hay ningún coordinador de residencia. Ah, pero bueno, siempre sos un referente. Sí, pobre, los torturamos, pero sí. Eh, Decime cuando querés que empecemos. Bueno, yo creo Si no, que les si ya tenemos 5 estamos minutos. en tiempo, así que vi que se compartía re bien la pantalla, creo que podés iniciar y vamos a hacer la modalidad de siempre. Después de que vos nos des la charla, dejamos un ratito para las preguntas, ¿te parece? Yo voy mirando el chat y Sí, voy perfecto. anotando aquellas consultas que quieran No, y hacerte. si querés frenar en el momento, yo no tengo problema. No, en general lo que hacemos es que termines tu charla y yo voy tomando nota que queda en el chat del costadito del Zoom y así vamos, no interrumpimos tu charla. Dale, Perfecto. te escuchamos, Mary, muchas gracias. No, por favor, ustedes para que... Yo voy para que tengo problemas para compartir la pantalla. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. María me... Ah, perfecto. Perfecto. Bien, bueno, primero repetir el agradecimiento a FAM por la invitación. Les aclaro que está el logo del hospital acá, de clínicas. Yo soy suplente de guardia del Hospital Gutiérrez, donde trabajo más que nada en nutrición parenteral en ese área. Está el hospital de clínicas, porque mi trabajo clínico y donde hago farmacovigilancia es en el hospital de clínicas. Los pacientes y tratar de concientizar y de
organizar los reportes. Actualmente estamos a cargo de todos los reportes de institución y coordinamos principalmente con los residentes en épocas pre-COVID. Teníamos una actividad donde teníamos de pensarlo desde la seguridad y de ver qué están pasando esas cosas y tenerlo como un sondeo de lo que está pasando y de qué se puede mejorar para eso. En este caso, la charla que les preparé, que es una actualización de los factores que influyen en la necesidad por vancomicina. Bueno, como todos saben, la vancomicina es uno de los antibióticos más ampliamente usados en este momento. Fue el porcentaje se usa más, sobre todo desde la década del 90, empezaron a surgir cepas con resistencia a la metilfenidato, la toxicidad por banco, desde que se empezó. Vamos a esperar un poquito porque me parece que hay algún problema de la disertante con el internet. A ver qué es lo que pasó. No sé. Hola. Perdón, les pido perdón. Hola, Mary, sí. Sí. Yo te pediría si podés reiniciar desde el inicio porque me parece que se escuchaba entrecortado. Yo vi varios en el chat que se escuchaba muy cortado. Incluso para que si te grabamos porque yo quede no más escucho. prolijo. Sí, yo en un momento Dale, pensé que era gracias. mi internet, pero se ve que era el tuyo, que tenías inconvenientes. No. Bueno, espero que no pase. No te preocupes que que... tengo deshabilitada la opción de compartir. Ah, eso, a ver, que eso te lo pone Jime. Jime lo tiene que... Sí, ese yo no Y habilita para tengo... todos. Ahí está. Ahí está, bueno. Prueba de vuelta. Va de vuelta. Ay, perdón, pero... Bueno, siempre puede pasa... fallar. Claro, puede fallar, exacto. Pasa en los mejores lugares. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí se ve bien, se escucha bien. Sí, ahora sí, genial. Genial. Perfecto. Bueno, la clase es de nefrotoxicidad por banco.
La ANCO fue el primer glicopéptido que se desarrolló para uso clínico en la década del 60, es la droga de elección para estáfilo meticilino resistente, por eso su uso cada vez ha ido creciendo, y no es metabolizada y se elimina sin cambio de la orina, y el aclaramiento está, o el cleaner está relacionado con la velocidad de filtración glomerular. Esperen que me corro ustedes. Desde que se empezó a comercializar la Banco se asoció con nefrotoxicidad. En un principio se reportaban muchos más casos, pero era por una cuestión de fabricación, se lo llamaba como barro de Mississippi al principio. Con el tiempo en la industria se mejoró el proceso de fermentación y actualmente el producto que hay en el mercado tiene un 95% de principio activo puro. Pero aunque todos sabemos que la vancomicina es nefrotóxica, como que es algo que nadie duda, hay muy poca evidencia de calidad que relaciona la vancomicina con la injuria renal. En la literatura se reportan porcentajes de nefrotoxicidad por onco muy variados, de 0 hasta 40%, y el problema con esto y con casi todos los efectos adversos, siempre que hablamos de farmacovigilancia, es que la mayoría de los estudios que estudian esto, valga la redundancia, generalmente son retrospectivos, no tienen grupos control, son de mala calidad metodológica porque no se puede hacer éticamente no se puede diseñar un estudio para probar un efecto adverso. ¿Está todo bien? Sí, sí, María, se escucha bien. Quédate tranquila que yo te aviso si no. Dale, pero vamos perfecto. re bien, ahora sí. La nefrotoxicidad por banco, hay una definición en una guía que se editó en el 2009, una guía de monitoreo que editó la Sociedad Americana de Farmacéuticos de Hospital con la Sociedad Americana de Infectología y de Farmacéuticos en Enfermedades Infecciosas, que define la nefrotoxicidad de banco como un aumento de la creatinina sérica de 0,5 miligramos de cilitro, o de 50% sobre el basal. Era un poco inespecífica porque decía que todo esto luego de varios días de tratamiento y sin ninguna otra causa aparente, pero no especificaba ni días de tratamiento ni qué sería una causa aparente. En marzo de este año se publicó una actualización de esa guía, que ahora vamos a ver en la clase qué diferencias tiene, pero que propone un umbral un poco más sensible y propone un aumento de creatinina de 0,3 miligramos de cilitro, y esto lo toma de estos indicadores para medir, estas escalas para medir falla renal, que son la clasificación aquí, o el rifle, que es de donde surge, y el CADIGO, que son dos formas de estratificar la falla renal o el riesgo, que si leen estudios todos incluyen alguna de estas dos definiciones. El mecanismo de acción de la nefrotoxicidad por banco no se conoce. Se cree que tiene que ver con mecanismos oxidativos que intervienen en metabolitos reactivos del oxígeno y las células renales terminan dañadas por eso, pero no se conoce. Se han hecho pruebas en animales basados en esta premisa de que tiene que ver con la oxidación, prueban antioxidantes para prevenir, y hay algunos estudios en animales que dicen que la vitamina E, que los antioxidantes lipofílicos servirían, pero no hay ninguna evidencia en humanos. Normalmente empieza entre el cuarto y el octavo tratamiento con vancomicina, y generalmente es un efecto adverso que no deja secuelas. Es muy raro que los pacientes requieran terapia de reemplazo renal o diálisis, generalmente todos revierten, pero sí se vio que la nefrotoxicidad se asocia con una mayor mortalidad en general y con un aumento en los días que los pacientes permanecen en el hospital. Histológicamente, la nefrotoxicidad por banco puede ser una necrosis tubular aguda o una nefritis intersticial. La nefritis es un proceso autoinmune donde los fármacos actúan como apteno y producen una respuesta inflamatoria. Generalmente la triada clásica de presentaciones con rash, eosinofilia y fiebre, pero para confirmar el diagnóstico de las dos se necesita hacer una biopsia renal, con lo cual es muy raro que esté confirmado porque nadie va a hacer para confirmar un efecto adverso una biopsia. Lo que vamos a hablar en la clase es ver los factores de riesgo que se han planteado para la nefrotoxicidad por banco y qué evidencia hay disponible en la actualidad. Se dividen en dos tipos: los relacionados a la exposición a vancomicina o los relacionados a las características del paciente.
Relacionados a la banco son la dosis de carga, la dosis diaria total, concentración plasmática diaria bajo la curva, duración de la terapia y la estrategia de administración, si es continua o intermitente. Y relacionados al paciente, obesidad, severidad de la enfermedad, estancia en UTI, esperen que me aparece un cuadradito acá y no veo al final, y la exposición a otras nefrotoxinas. En esta guía que apareció en marzo, la dosis de carga en la guía anterior se recomendaba entre 20 y 30 miligramos kilo. Actualmente se recomienda entre 25 y 30, perdón. Actualmente se recomienda entre 20 y 35 miligramos kilo, considerando el peso real del paciente, aún sin tener en cuenta la función renal solo para la dosis de carga, sin pasar los 3 gramos. Lo que sí hace una mención la guía es tener cuidado con la velocidad de infusión, que no puede ser mayor a 1 gramo hora, y la concentración a la que se pasa, que es la concentración máxima es 1 gramo en 200 mililitros, para evitar otros efectos adversos que tengan que ver con la infusión, como el síndrome de hombre rojo. La dosis de carga, pese a que muchos le tienen un poco de miedo, porque por lo menos he escuchado a muchos médicos que ellos tienen la creencia de que es deleterio para los pacientes. Hay muchos estudios que, bueno, la dosis de carga se plantea para llegar al estado estacionario prácticamente desde el momento cero que se empieza el tratamiento con banco. Varios estudios se han hecho y en ninguno da diferencia con el daño renal. Estos 2 estudios son del mismo grupo, que son el grupo de Rossini y colaboradores, en el 2015 y en el 2016. Uno es un estudio prospectivo randomizado que en 100 pacientes dividen a una rama, le dan dosis de 15 miligramos y a la otra 30. Siempre excluyen pacientes muy obesos y pacientes con falla renal. En este otro es un cohorte retrospectivo que ya suma más pacientes y compara nefrotoxicidad, dice dosis altas versus bajas con un valor de corte de 20, lo cual es un poquito más sospechoso, pero bueno, ninguna de las dos encontraron evidencia que la dosis de carga se asocie con un riesgo de nefrotoxicidad. El año pasado salió un metaanálisis que evaluaba la eficacia y la seguridad de las dosis de carga. Este estudio incluyó 7 estudios, de los cuales 2 eran ensayos clínicos, con un N muy bajito, y 7 no ECA, realmente cohortes, que eran más o menos 2.600 pacientes. La nefrotoxicidad era un alcance secundario, y ellos encontraron que cuando hicieron nefrotoxicidad por banco en el total de los estudios, les daba como que era un factor protector la dosis de carga, porque el grupo que tenía dosis de carga había tenido menos nefrotoxicidad. Cuando estudian por subgrupo, los ensayos clínicos, que son los de mejor evidencia, no les dieron evidencia significativa, por lo cual la conclusión no se animaron a decir que era un factor protector, que era un poco mucho. Concluyen de que las dosis de carga logran mejores concentraciones terapéuticas sin aportar mayor riesgo de nefrotoxicidad. Esto que ponen acá, que hacen falta estudios bien diseñados para validar eficacia y seguridad, se los puse una vez, pero es la frase con la que terminan prácticamente todos los estudios que hablan de efectos adversos, porque es la verdad. Otro de los factores de riesgo que se plantea es la dosis diaria total. Este es un estudio de Lois, que es bastante viejo, en 2008. Ellos estudiaron con un valor de corte de 4 gramos, qué incidencia de nefrotoxicidad tenían un grupo, 200 y pico de pacientes menos de 4, un grupo de pacientes que recibió más de 4 gramos versus linezolid, y obviamente vieron que la dosis mayor a 4 gramos estaba relacionada todos con P estadísticamente significativa a más nefrotoxicidad. Las concentraciones plasmáticas, cuando salió la guía en el 2009, ellos proponían para pacientes con enfermedades serias, enfermedades graves, llega a una concentración plasmática entre 5 y 20 miligramos litro, y no siempre estar por arriba de los 10 para evitar la resistencia. Asumiendo de que ese target de concentración plasmática siempre se habla para vancomicina de concentración plasmática en valle, que es la que se toma media hora antes de la próxima dosis, no se usa el pico. Ellos estimaban de que esas concentraciones plasmáticas se correlacionaban bien con un área bajo la curva de mayor a 400, que era el método, o farmacocinéticamente lo que aseguraba la eficacia.
Este metaanálisis del 2016 de Tom Sykes lo que probó incluyó 19 trabajos, y lo que vio, querían probar seguridad y eficacia de concentraciones plasmáticas altas versus bajas para SAMR. Los valores de corte fueron de 15. Acá, que compararan concentraciones plasmáticas y nefrotoxicidad, fueron 10 trabajos, de les dio un odds ratio de 2,14, o sea, es un factor de riesgo, concentraciones plasmáticas por encima de 15, con P estadísticamente significativas. Este otro metaanálisis de Van Hal del 2013, también, fíjense, probar lo mismo, con un poco más de estudios, son 15 estudios, 2.000 y pico de pacientes, también tienen un valor de corte de 15, y ellos también encontraron que con la duración de la terapia también tenían mayores factores de riesgo. Esperen que quiero probar si hay un cartel que me aparece acá de mitad a la mitad. Este estudio que salió el año pasado, que es un estudio de cohorte retrospectivo, lo que hicieron fue evaluar en su centro para atrás de las concentraciones plasmáticas hasta los factores de riesgo y el pronóstico. Ellos evaluaron 7 años, tenían 21.000 y un poquito más de pacientes que recibieron banco, y 7.400 y pico que tenían datos de dosaje de banco. Encontraron que un poco más del 10% habían tenido concentraciones séricas mayores a 30 miligramos litro, y terminan concluyendo, después de hacer una serie de cálculos, que los niveles altos de vancomicina son comunes y se asocian, miro por si se me corta y me escriben, perdón. Los niveles altos de vancomicina se asociaron estadísticamente significativa con una duración del tratamiento de más de 7 días, un body mass index elevado, que es el índice de masa corporal, no aclararon específicamente qué valor de body mass index, y una tasa de filtración glomerular estimada baja. A la vez, cuando hacen un análisis de datos y ven que los niveles altos de vancomicina también se asociaron a mayor riesgo de nefrotoxicidad, lo cual es lo que habían encontrado todos, y estadías hospitalarias más largas. La duración de la terapia, pese a que es como bastante controversial, hay estudios que sí encuentran una relación, hay estudios que no. Lo que se cree es que es poco Espera, Mary, porque se cortó. probable que Ahí no se por te, el mecanismo no se que escucha. se... Eso último, yo por lo menos me parece que se te Es que cortó me apareció un la... cartel me apareció la conexión es inestable y... Sí, no, ¿Ahí me si escuchas podés... bien? Sí, sí, Sí. perfecto. Este lo viste, ¿ahí se cortó o...? No, pero desde que estamos en pandemia, el Sí, edificio entero está tremendo, pero ahí yo te escucho con bien. problemas de Y conexión. repetí ese último pedacito de la diapositiva anterior y ahí creo que eso fue lo que no se había escuchado. Mary, capaz, apaga tu video, que por ahí te saca un poquito de internet. Y a veces sin la Ah, imagen, sí, ahí sí, dale. no. Ah, sí, perfecto, bien. Bueno, Exacto. concluyó que no sé si lo escucharon, se lo repito por las dudas, niveles altos de banco se asociaron estadísticamente significativa, con una estadísticamente significativa, con tratamientos mayores a 7 días, body mass index elevado, no aclaraban cuál, y tasas de filtraciones glomerulares bajas. Y los pacientes habían tenido niveles altos de vancomicina, se asociaban a mayor riesgo de nefrotoxicidad y estadías hospitalarias más largas. La duración de la terapia es otro de los ítems que se plantea, lo cual es bastante
controversial porque no todos le da lo mismo, algunos le da a favor, otros en contra, pero lo que sí se plantea es que por el mecanismo de acción, en posiciones menores a 48 o 72 horas, es poco probable que cause nefrotoxicidad, pero se postula, no se probó nunca, y es importante para estos casos ajustar lo antes posible el esquema antibiótico, según la severidad de la infección, los cultivos, el riesgo del paciente, para hacer un adecuado uso del antibiótico para no exponer al riesgo necesariamente al paciente. Una estrategia que se planteó para mejorar tanto la cinética, las fluctuaciones plasmáticas como la nefrotoxicidad es la infusión continua. El tema es que metodológicamente es más difícil la infusión continua porque hay que tener bombas disponibles, hay que tener una vía 24 horas disponible, hay que tener personal capacitado para hacer una bomba de infusión. En estos estudios que salieron este año, que son, este es un estudio multicéntrico de cohorte retrospectivo que compararon seguridad y eficacia de infusiones intermitentes versus continuas, y fíjense que en el outcome de riesgo de nefrotoxicidad y de injuria renal, esto es continuo, este es intermitente, los dos fue un factor protector, la vía continua. Ellos recomiendan el uso de infusión continua como una alternativa para minimizar el riesgo en pacientes con riesgo aumentado de nefrotoxicidad, que puede ser una terapia prolongada de dosis altas. Este otro metaanálisis que también salió este año, también compararon infusiones intermitentes versus continuas y la falla renal. Fíjense que todos los estudios les da para la infusión continua un odds ratio de 0,47 con una P significativa, y también encontraron que los que tienen infusión continua tienen una probabilidad 2,6 veces mayor de alcanzar el objetivo farmacocinético que alcanzar las concentraciones terapéuticas adecuadas. La obesidad, que también hay algunos trabajos que encuentran que no es un factor de riesgo, se está planteando que la cinética es como que se modifica bastante con el índice de masa corporal. En el estudio de Lodis, que es el que estudió las dosis diarias totales, ellos encontraron que el peso por arriba de 101,4 kilos era un factor de riesgo que se asociaba a desarrollar nefrotoxicidad con una P significativa. Hoy, que es un estudio de cohorte retrospectivo que incluyó directamente de más específico, el corte de 150 pacientes no obesos con un índice de masa corporal menor a 25, me aparecen cartelitos que internet es inestable, así que si se corta, avísenme por favor. Por ahora yo te escucho bien. Pero... Perfecto, no, capaz que era el video, yo no me di cuenta que estaba prendido. Si el claro, video te saca internet, sí. Sí, lo que te pido es que vayas despacio, así podemos mirar un poquito más las... Perfecto. Porque vos estás muy en tema, pero yo en un momento quise ver una y me sacaste la... Voy a tener que mirar en YouTube, Mary. Sí, perdón. Es la costumbre de hablar rápido. No, es que está muy bueno porque la verdad que es un tema que fue con mucho infecto, este tema lo tenía en el Argerich también, lo comentó muchísimo, probaron muchísimo, y yo la verdad que no sé después qué pasó porque vino COVID y me perdí ahí. ¿La infusión continua? Sí. No, nosotros nunca, en el hospital nunca la probaron, como hasta ahora lo único demostrado que tiene es que tiene menor nefrotoxicidad, pero a expensas de tener un montón de otras cosas, sobre todo de operativas, ni lo probaron. Pero sé que hay lugares que sí lo usan. Así que para ahí, cuando termine, está bueno que... Infectología en Argerich, este tema lo trató y bueno, después no sé en qué quedó, pero el tema de la nefrotoxicidad fue una de las cosas que habían valorado, así que está muy interesante. Bueno, en hicieron un cohorte de no obesos, ya les digo que es un índice de masa corporal menor a 25, 161 pacientes en el grupo de obesidad clase 1 y 2, que es entre 30 y 40,
y 39,9, y 99 pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 son obesos mórbidos. Excluyeron los que tienen sobrepeso pero no obesidad, que son entre 25 y 30, para que ser más claro en el impacto. Y ellos lo que encuentran es que los obesos de clase 3 versus los no obesos y versus los del grupo de clase 1 y clase 2, comparado con los dos grupos, la obesidad mórbida tiene 3 veces más de probabilidad de desarrollar nefrotoxicidad por vancomicina. No, pensé que venía otro trabajo. La asociación con nefrotóxicos, hay muchísimas drogas nefrotóxicas que aumentan el riesgo, pero que son nefrotóxicas per se, que son los aminoglucósidos, los medios de contraste, los diuréticos de Lassa, las anfotericinas. En el último tiempo, lo que se empezó a ver y se empezó a publicar es que el pipertazo, que no era un nefrotóxico solo, la asociación con vancomicina era mucho más deleteria que la vancomicina sola. Entonces, hay varios estudios que se publicaron en los últimos años que estudian las asociaciones de vancomicina-pipertazo para falla renal aguda. Este es un metaanálisis de Luther del 2017, que incluyó 15 estudios con casi 25.000 pacientes para estudiar nefrotoxicidad con terapia combinada, y probaron vancomicina sola versus vancopipertazo. Fíjense que acá para este lado es que el vancopipertazo aumenta el riesgo de injuria renal en 3,4 con una P significativa. Esto es vancopipertazo versus vancomicina más cefepime u otro carbapenem. También un poco menos, 2,68 con una P significativa. Y acá probaron vancopipertazo versus pipertazo solo, y también encontraron que era un riesgo aumentado. Y lo que hace este trabajo, que es bastante raro de ver, es calcular el NNH, que es el número necesario de dañar, que es como el equivalente para efectos adversos del NNT. Esto significa que uno tiene que tratar 11 pacientes con esta asociación para dañar a uno, que es un número para lo frecuentemente que se usa estas asociaciones bastante bajo. Estos dos metaanálisis del mismo año encontraron lo mismo. Este es un estudio de Giuliano que incluyó 15 estudios de cohortes con 3.000 y pico de pacientes, y también vieron que vancopipertazo era mayor el riesgo versus vanco más otro beta-lactámico, versus vanco solo. Lo mismo un poco que encontró, me aparece un cartel que me tapa la pantalla, lo mismo que encontró este otro de estos señores, no sé cuál es el apellido de todo. El riesgo aumentado, este metaanálisis eran cohortes que eran más de 10.000 pacientes, y también vancopipertazo fue un factor de riesgo. Ya en el último tiempo empezaron a salir trabajos de que lo que se había creído al principio, que estas concentraciones plasmáticas en valle entre 15 y 20 representaban áreas bajo la curva mayor a 400, que era lo que se buscaba para la eficacia, empezaron a ver que hay muchos pacientes que con concentraciones plasmáticas menores llegaban a ese objetivo terapéutico de área bajo la curva. Entonces empezaron a estudiar directamente el dato cinético de área bajo la curva, y asociado al riesgo de nefrotoxicidad. Este es un estudio de cohorte de 2018, multicéntrico, que incluyó 323 pacientes que querían ver la asociación entre el área bajo la curva de la vancomicina y la nefrotoxicidad. Si alguno me va a preguntar de cinética, yo les aviso que yo no sé nada, así que yo solo cumplo en leerle los datos y les ahorro la pregunta, porque si me van a preguntar cómo se calcula o nada. En este trabajo, el área en las primeras 24 horas, con un valor de arriba de 670, se relacionó estadísticamente, esto es nefrotoxicidad, el porcentaje de nefrotoxicidad de los que tuvieron concentraciones mayores versus menores, el área bajo la curva en el tiempo 24-48 horas, y acá son las primeras 48 horas, o sea, todas tienen más riesgo.
Y acá es lo mismo con otro modelo estadístico. En todos encontraron que concentraciones plasmáticas por encima de entre 600 y 800, durante las primeras 48 horas se asoció con un aumento de 3 a 4 veces el riesgo de nefrotoxicidad. Este estudio del 2007 es un estudio cuasi experimental que estudió el impacto del área bajo la curva de las dosis guiadas por área bajo la curva versus las dosis guiadas por concentraciones plasmáticas, que es lo más común. Esto es la proporción de no toxicidad, o sea, los pacientes que no les pasó nada. Esto es para el grupo guiado por el área bajo la curva, y esto es para las concentraciones plasmáticas clásicas, el valle. Son más o menos 1.200 pacientes. Y fíjense que el monitoreo de área bajo la curva se asoció con menor nefrotoxicidad, 0,52, con una P estadísticamente significativa. Y este trabajo se los puse, que ya es medio para cerrar, que lo encontré, que es uno de los pocos que hay del efecto de la intervención farmacéutica. En este caso es un estudio japonés que estudia la intervención farmacéutica para el tratamiento por SAMR de bacteremias. Es un cohorte retrospectivo chiquito, estudió 77 pacientes, y el objetivo fue evaluar el impacto de la intervención farmacéutica en la planificación de las dosis iniciales de bacteremia por SAMR, evaluando la falla terapéutica, y ellos definieron falla terapéutica por estos 4, si ocurría alguno de estos 4 ítems, entonces incluía dentro del mismo outcome tanto la falla terapéutica del antibiótico o nefrotoxicidad. Si el paciente se moría dentro de los 30 días de iniciado la banco, si seguía con hemocultivos positivos al día 7 de banco, si habían rotado otro agente anti-SAMR, y si se había desarrollado nefrotoxicidad, lo consideraron una falla. Lo pusieron junto para evaluar que no estén solo corrigiendo nefrotoxicidad a expensas o uno a expensas del otro. Hicieron un modelo de regresión que evaluaban el impacto ellos monitorean por concentración plasmática. En Japón hay una guía específica, como esta que salió de Estados Unidos, que para monitoreo de banco, que recomienda concentraciones plasmáticas entre 10 y 20, que es más bajo de lo que recomendaban los americanos. Ellos vieron que la intervención farmacéutica en estas primeras dosis fue lo único que se asoció estadísticamente significativa con disminuir el riesgo, y el análisis de sobrevida de Kaplan-Meier, fíjense, este es el de azul, es el grupo de intervención, les digo mucho mejor que para los que no habían tenido intervención farmacéutica al principio. Ellos concluyen que la intervención del farmacéutico, mediante la planificación de la dosis inicial de banco, podría mantener un equilibrio entre la eficacia y la seguridad de los tratamientos, y podría evitar el fracaso del tratamiento de pacientes con bacteremia por SAMR. Es un estudio chico, es retrospectivo, es un cohorte, pero es uno de los pocos que habla específicamente del impacto de la intervención farmacéutica. Y les puse porque me pareció, por lo menos, interesante, por lo menos para hacer una autocrítica, pensando en mi labor diaria, principalmente, que era cómo definían ellos intervención farmacéutica. Hicieron un flowchart de cómo se hacía en su institución, que es que el médico decide administrar vancomicina endovenosa, y un farmacéutico colecta los datos del paciente, edad, peso, género, calcula en función de un software de monitoreo de drogas, qué dosis debe recibir el paciente en función también de las guías japonesas. Se comunica con el médico y le ofrece el régimen calculado, y después hacen seguimientos por concentraciones plasmáticas y van ajustando la dosis si es necesario. La guía nueva de monitoreo, que también incluyó sociedades científicas pediátricas y tiene algunas recomendaciones para pediatría, que generalmente siempre están excluidos los chicos, recomienda para pacientes con función renal normal, es una guía para SAMR, específicamente para banco en SAMR, que si bien es la indicación más habitual,
ellos no aclaran que es para ese microorganismo que no se puede extrapolar tan fácilmente para todos. Pacientes con función renal normal, una dosis entre 15 y 20 miligramos kilo, dividida en 8 o 12 horas, una dosis de carga que esto cambió a la recomendación anterior, entre 20 y 35 miligramos kilo, con un máximo de 3 gramos, y esto basado en el peso real del paciente, y considerando esto de administrar no más de 1 gramo por hora, y no más de 1 gramo en 200 mililitros de solución, de infusión. En pacientes obesos una carga de entre 20 y 25 miligramos kilo con un máximo de 3, y las dosis de mantenimiento recomiendan que no sean superiores a 4,5 gramos. En estos pacientes ya no se recomienda como en lo anterior el monitoreo de la concentración plasmática, sino que directamente se recomienda monitoreo de área bajo la curva. La infusión continua la plantea como una alternativa cuando no se alcanzan los targets terapéuticos de concentraciones plasmáticas. Los targets que se proponen ahora son concentraciones de área bajo la curva sobre SIM del microorganismo, entre 400 y 600, por encima de 600 se considera que son tóxicas. Antes se recomendaba concentraciones plasmáticas en valle. Acá estaba. Para infecciones serias. El monitoreo de concentraciones plasmáticas en valle con objetivos entre 15 y 20 ya no se recomienda. Y a mí en realidad esto salió creo que en marzo, yo la leí para preparar esta clase, esta guía, pensaba en cuántos de nosotros saben hacer, hacen cinética o saben hacer cinética. Y también se recomienda monitoreo para pacientes con alto riesgo de nefrotoxicidad, como pacientes críticos que tengan otros nefrotóxicos, que tengan función renal inestable para bien o para mal, y que tengan terapias prolongadas, y terapias prolongadas lo definen como más de 3 a 5 días, que básicamente son por lo menos el 90% de los pacientes que vemos nosotros en el hospital. Para concluir la clase, resaltar la importancia de mantener sistemas activos de farmacovigilancia para monitorear eventos adversos en nuestras poblaciones, para evaluar cómo se están usando los fármacos que tenemos, para evaluar si esos efectos adversos que nos reportan son prevenibles, o si hay algo que se puede hacer. Fomentar y tener establecidos programas de uso racional de antibióticos, para que todo el paciente que pongamos al riesgo de tener un antibiótico esté usado porque tenga que serlo. Y por último, que me parece que ya cada vez nos va a quedar menos chance de no hacerlo, implementar programas de farmacocinética que, en mi opinión personal, es como una gran deuda pendiente. No mucho más. Buenísimo, María. Te digo que tengo un montón de dudas y preguntas. Si no son de cinética, yo te contesto lo que quiero. No, ya vi que aclaraste, no hay problema. Te voy comentando porque surgieron varias cosas en el chat. Voy a tener el video apagado porque... Así podés contestar más tranquila, sí. Mónica preguntaba con respecto... Te pido perdón por... No pasa nada. Preguntaba con respecto a la banco, intoxicaciones por banco, si se asociaban a síndromes de secreción de hormona antidiurética y diarrea, si tenías idea de ese tema que ella quería saber. No, nunca lo escuché, puede ser, yo nunca ni lo leí ni me pasó, pero seguramente se lo busco si quiere, nunca lo escuché. Bueno. No tuviste experiencia con eso. Bueno, no, pero... si en niños que no tuvieran lesiones renales preexistentes, bueno, comentaste algo de niños que justamente no hay estudios nunca, ¿no? Mónica quería saber eso. No hay estudios, la guía nueva sí recomienda... Sí, no, hay de todos los estudios que vi, hay un solo metaanálisis que tenía un estudio en pediátricos, y la guía nueva recomienda para monitoreo. La tengo acá, yo para pediátricos ni puse, porque como es que trabajo en el Gutiérrez, no hago clínica en el Gutiérrez, pero recomienda monitoreo y target terapéutico, farmacocinético. Bueno, Leila comentaba del Fleming, que usan en la UTI 2 gramos en 250 a 11 mililitros hora,
Y lo otro que preguntaba era si con colistina en simultáneo había datos sobre el aumento de la nefrotoxicidad, sobre un incremento de la nefrotoxicidad. No, no que yo haya visto, pero la colistina es un nefrotóxico per se, entonces seguramente por sumatoria de efectos adversos. El pipertazo hay tanta información porque no es un nefrotóxico de por sí. Claro. Entonces por eso, porque la asociación de efectos adversos siempre potencia. Exacto, bueno. Igual te vemos en octubre otra vez. Sí. Nos vas a contar las dudas. Y después yo quería que nos comentaras un poquito de eso que me dijiste de los médicos residentes, que ustedes al inicio de la residencia les pedían que por favor te mandaran datos, ¿era así? Vos te referías a cómo tenemos nosotros, cómo hacemos nosotros farmacovigilancia, cómo... Claro, ¿cómo implementaste eso? Nosotros en el HOSPI hace años que estamos tratando de implementarlo desde la época que, bueno, a Vicky y con vos eran residentes. Hace un par de años lo instauramos como, primero empezamos haciendo, sí, ahí está, con Vicky empezamos tipo antes de la pandemia del H1N1. Es un hospital muy difícil para, si esto están grabando, perdón, pero para las directivas, las políticas institucionales es bastante difícil. Cada uno, hay mucha mezcla entre hospital, facultad, CONICET. Entonces, lo que hicimos hace un par de años, porque no logramos hacer un comité como se debía y con todas las de la ley, fue sumar nuestros residentes. Nosotros tenemos 10 residentes de farmacia en el hospital, y obligarlos prácticamente a que una vez por semana tener ateneos, así los obligábamos entre comillas, ¿no? A que ellos van a las salas de clínica, que son como las salas más grandes del hospital y donde tienen los casos más interesantes, porque un hospital de clínicas, de diagnóstico y de derivación de diagnósticos raros. Ellos van a esas salas y van a los pases de esa sala, que es de donde más nos nutríamos principalmente. Entonces nos juntamos una vez por semana, o hacer alguna actualización, o hacer alguna clase, y sí o sí cada 15 días a contar algún caso, algún efecto adverso que hayamos tenido, y lo hacemos, no sé si está por ahí Clary también, que capaz que la conocen, también trabaja conmigo, y es con la otra persona que nosotros hacemos los reportes, y tratamos muy de a poco de ir comentando qué hacemos en otros servicios del hospital, y así hemos dado como clases de introducción de generalidades de farmacovigilancia a distintos servicios médicos. Después varió mucho, la gente que nos sigue, que nos reporta, generalmente es la gente con la que tenemos buena onda, tenemos conexión por otro lado, o no hay institucionalmente, es lo que pasa en todo, hay una subnotificación enorme, la mayoría de las cosas nos enteramos medios de casualidad, pero de a poco, con el tiempo, nos han ido, por lo menos las cosas graves nos consultan, nos las informan, sobre todo los pacientes que tienen riesgo de vida por efectos adversos, o que tenemos bastante, o que se internan por efectos adversos, y que llegan a las clínicas. Con la guardia externa no tenemos forma de llegar, o de que nos llegue la información, pero de a poco fuimos, los clínicos generalmente son los más interesados. Con la gente de reumatología en un momento estaban bastante interesados, lo que pasa es que es muy difícil hacer que eso lo lleven a la práctica y lo informen. Estaban muy interesados porque se habían vencido las patentes de casi todos los monoclonales, entonces la Sociedad de Reumatología estaba atrás de hacer el seguimiento para ver si tenían, pero si están interesados cuando les contás, la mayoría no tienen ni idea, que eso me llamó bastante la atención, como no saben de lo que le estamos hablando, ni lo registran. El tema es que para bajarlo a la práctica y que te reporten todos es difícil. Y eso que ahora, sí digamos, los reportes pueden ser online, no es que antes, ¿te acordás que teníamos que escribir planillas? Era como más dificultoso. Nosotros somos sí, pero en realidad nosotros les ofrecemos cualquier cosa con que nos avisen, nosotros hacer todo el resto, o sea, no les pedimos que nos hagan el reporte. Pero solo que te digan. Se complica generalmente, sí. Pero de hecho, durante la pandemia yo no estoy yendo a trabajar porque estoy de licencia, tuve 2 reportes que me mandaron por WhatsApp, a lo cual me sentí
era gente de pediatría que no estaba involucrada, no está tan en la parte de COVID, pero bueno, nada, cada tanto generalmente es la gente con la que tenemos mejor relación y más cercanía que nos avisa y después Sí, nos pasó este año la que en el hospital satisfacción. sí, obvio, en el hospital sea un curso, los médicos clínicos dan un curso a nivel nacional de, bueno, se llama Proterap, pero no me van a salir las siglas, bueno, de cosas clínicas y son como casos clínicos que van resolviendo. Y nos invitaron a participar y a hacer todo el capítulo de farmacovigilancia, entonces en cada edición, lo que fue previo a la pandemia, llegamos, eso lo hacemos con Clara, que es mi compañera, llegamos a escribir solo la introducción y después un capítulo que es de lo que vamos a hablar en la otra clase, me parece, que es un caso de hipoglucemia por tramadol y un poco como la revisión de la bibliografía que hay y la descripción del caso clínico. Pero bueno, fue todo un reconocimiento que nos invitan a participar porque es un curso Sí, la de verdad. médicos clínicos. Así que no, de a poco hemos tenido un montón de logros, lo que pasa es que uno, o sea, no es que vamos, o sea, lo hacemos en el mismo tiempo que hacemos otras cosas, con los mismos recursos, Obvio. pero bueno, ya somos los efectores periféricos dentro Sí, del la verdad. hospital, nosotros ya hacemos directamente los reportes en el Vigibay, yo hace tanto que no voy al hospital que ya me olvidé, directamente en No la te olvidaste. página, no la mandamos a ANMAT, sino que la mandamos directamente en la página de Ah, Sala. ANMAT nos bueno, mandó la clave y directamente quedamos ahí. vos que la nombraste a Clarita, hubo una pregunta con respecto a que solo los terapistas pareciera que usaran la dosis de carga y el resto de los médicos no usaban dosis de carga para la vancomicina. Hubo ahí un chat entre Leila, Bochi, Clara y María que estaban Ajá. discutiendo si realmente se utiliza o La no. dosis de carga está recomendada para infecciones serias. Yo trabajo en traumatología y para las osteomielitis usan dosis de carga. En pacientes Claro, neuroquirúrgicos con infecciones usan dosis de carga. Tiene que ver con la severidad de la infección. Terapia, claramente, porque son todos, por lo menos eso lo que pasa en el hospital. No sé si alguna tiene otra experiencia. Yo les puedo decir que en nuestro hospital, eh, en las terapias y en los sectores que tienen así estas patologías infecciosas severas, son dosis de carga. La en dosis de carga Argentina, sí, decime. la dosis de carga esta es para infusiones intermitentes, la dosis de carga para infusiones continuas es un poco más baja. Ah, ok. Yo en Argerich alguna vez lo vi, pero bueno, no sé si es que infectología lo protocolizó o que realmente, no me acuerdo, honestamente, tendría que chequearlo, porque COVID es como que me borró cosas. No, la dosis de carga en el clínica sí es un montón. Sí, en las terapias sí, pero en el resto del Sí. hospital a mí me pareció verlo en alguna otra sala, pero no, ahora no lo recuerdo. En clínica estoy casi segura de que lo usan también. No sé si está Sebas Sí, que me clínica, sí, yo te puede. digo, yo hago salas quirúrgicas y traumatología lo uso seguro, neurocirugía lo uso seguro, trasplante de médula lo han usado, le tienen un poco más de miedo, pero lo han usado cuando tienen documentado un SAMR, porque son, bueno, responden, es la bajada de línea de infectología del hospital, ¿no? Claro. Y después Javier preguntaba si hay alguna formulación que pudiera disminuir el impacto de la nefrotoxicidad de la banco, tipo como digamos una ANFO. Como una liposomalidad, digamos, de la medicina. Al laboratorio, No, Javier. sí, no, lo único que, de los estudios que leí, o sea, no quiere decir que no haya, nombraban como algo que se está planteando para prevenirlas, esto de que están viendo de que como es un efecto adverso mediado por radicales libres y oxidación, probar antioxidantes, es lo único que leí, que no está ni siquiera probado en humanos, han probado acetylcisteína, probaron vitamina C, vitamina E, parece que la vitamina E, o el grupo de los lipofílicos fue lo único que les funcionó, pero en ratas. Pero no, solo nombra la fórmula, esto de que al principio había mucha nefrotoxicidad asociado a la mala calidad del producto que salía y que eso se mejoró ahora.
que en realidad era por la marca del producto y no por... Era por el método de obtención, o sea, como que era mejorar la fermentación más allá de la marca, mejorar la fermentación, el proceso farmacotécnico para obtener el principio activo, y ya casi todos tienen una pureza mucho mejor, casi el 95%. No era por marca, digamos. Ok. Y después Eugenia comentó que para la dosis, en base a bancocinemias, hay una página que se llama Global RPH, no sé ni cómo se pronuncia, no la conocía. Y es para es un software farmacocinético. Claro, no sé, puso Global Sí. RPH para cuando... Sí, farmacocinético. Claro, eso lo comentaron porque, bueno, Sí, también... un calculador online. Sí, te vuelvo a repetir, de cinética, cero. Me doy cuenta que claramente es algo que nos vamos a tener que involucrar, porque si uno tiene que calcular el área bajo la curva sobre el SIM para evaluar eficacia, y es la recomendación, hay algo que está más mal. Sí, yo cuando estuve buscando, sugieren, dice que ahora antes se recomendaba con situaciones plasmáticas porque era mucho más engorroso obtener esos datos cinéticos, había que tener muchas muestras de sangre, y ahora se han probado unas estimaciones bayesianas, y te repito lo que leí, no sé ni siquiera mucho qué quiere decir, y se puede estimar con pocas concentraciones plasmáticas un área bajo la curva. Hola Mary, sí, hola Euge, espera que no le doy para atrás. Sí. Y si uno busca en internet hay un montón de calculadores online, lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Básicamente te piden 2 o 3 datos, pero sí, como que el recurso me parece que está más fácil disponible. Sé que los software de cinética son gratis y se pueden bajar, pero hay que saber hacerlo y hay que saber interpretarlo. Pero es mi opinión personal de todo eso, de lo que un poco que sé, y de lo poco me di cuenta cuando estaba leyendo de la brecha que tengo para... Sí, no es un tema sencillo y yo recuerdo que Infecto insistió mucho con este tema, pero no sé si llegaron a una conclusión. O sea, en varios centros se estaba viendo, pero No sé si en municipalidad alguien hace cinética en adultos. Sé que el Garrahan hace, sé que el claro. Gutiérrez, claro, sé que el Gutiérrez en algún momento o tienen más en cuenta, no sé, no tiene gente que hace cinética específicamente, pero el que estaba ahí, en adultos yo no conozco. No sé si No, en un alguien... momento en Argerich, la gente de trasplante renal había hablado con laboratorio, con las bioquímicas, pero después no sé honestamente en qué quedó ese tema, hace bastante de esto, pero no sé. Habrá que reflotar ciertos conceptos Claro, y revolver Flores. sí, No sé sí. los privados tampoco, capaz que alguien hace cinética y Yo hace más que esto de manera Garrahan sistemática. no escuché en Ciudad de Buenos Aires, pero bueno, no sé, ojalá. Así que, bueno, Mary, la verdad, excelente tu charla. Tengo que repasar un montón de Bueno, cosas y un montón de conceptos. les Así, pido así disculpas aprovecho ante el bien internet. la segunda parte que nos vas a dar en octubre. No sé si alguien más, creo que las preguntas las leí todas eh, del chat, porque bueno, esto que habían puesto, lo de la recomendación de infusión continua, lo dijiste. Creo que logré leer todas las preguntas del chat. Y de cualquier manera, siempre la Para que charla... estoy leyendo algo que pone Euge, el boletín, no lo vi, No eso lo que vi. entré a Ah, ver de la cosas de la SADI. SADI, sí, y entro pero no lo encontré. Perdón, ¿es con niveles plasmáticos, con área bajo la curva o con concentraciones plasmáticas? Ni idea eso, yo no Ni sé. idea. Bueno, Sí, después te chequearlo. claro. Bueno, la verdad, María, muchísimas gracias. La charla va a quedar subida al canal de YouTube y seguramente ahí vas a recibir más preguntas. Te agradezco muchísimo y te convocamos para una segunda parte en octubre. Ya después vamos a pasar el cronograma de las fechas, como todos los viernes. Así que te liberamos hoy viernes a Bueno, la noche bueno, igual estoy a encerrada de disfrutar, marzo, así que a disfrutar el fin de... Bueno, bueno, muchas gracias gracias a por la todos. invitación. No, gracias a vos en nombre de AFAM y del Comité Científico. Gracias. Saludos a todos. Buenas tardes.